La salida de Jisung de ENHYPEN ha provocado reacciones incluso de otras celebridades. En esto se incluye una reacción no tan bien recibida por los fans e internautas de alguien que alguna vez podría haber sido miembro de ENHYPEN. En 2020, HYBE y CG colaboraron en un nuevo programa de supervivencia titulado Island. El programa siguió la formación de ENHYPEN y comenzó con 23 concursantes compitiendo por la oportunidad de debutar en el grupo. Desde entonces, algunos han debutado por otros medios, como el concursante Daniel, quien llegó al episodio final, quedando en 9º lugar y quedando a las puertas del grupo. Daniel, ahora conocido como Q, debutó oficialmente como solista en 2025 con Tempo. Parece que algunos fans pueden haber comentado sobre la partida de Jisung en sus publicaciones de redes sociales, lo que llevó a Q a publicar una historia simple con I don't care, no me importa. Si bien no está del todo claro que el motivo de la historia sea por los intensos mensajes de algunos fans de ENHYPEN sobre la noticia de la salida de Jisung, muchos lo interpretaron como tal, como una respuesta a la situación que involucra a Jisung y a ENHYPEN, y criticaron duramente a Q por su historia de Instagram. Por otro lado, como es sabido, los fans de ENHYPEN se han hecho notar y han hecho eco de su voz en diferentes redes sociales y algunos incluso en las páginas de redes sociales de otros artistas. Comentarios similares sobre la salida de Jisung también fueron realizados en el Instagram personal de El Capitán, ex idol y productor actual de BTS, lo que llevó a él mismo a abordarlos en las redes sociales. En su publicación más reciente, el productor expresó su frustración por los comentarios hechos sobre la situación de ENHYPEN, maldiciendo y preguntando por qué lo estaban involucrando. El productor dijo: dejen de mandarme cosas sobre Jisung, cabrones, que tomen sus propias decisiones. Si son verdaderos fans, deberían abrazarlo antes de tirarle piedras, porque siguen culpándome de todo. Y ante este fuerte mensaje, continuó con un comentario de un GIF que mostraba a alguien haciendo el dedo medio. Muchos han cuestionado por qué se ha incluido con tanta dureza a personas no necesariamente involucradas en la situación de ENHYPEN. Algunos se mostraron comprensivos, ya que creen que hay un momento y un lugar para todo, pero también lo criticaron por reaccionar de esa forma ante una situación que sabe que ha conmocionado a la industria del K-pop. Sin embargo, ante las fuertes críticas que el capitán ha estado recibiendo en diferentes redes sociales, se reveló que había editado su publicación de Instagram y cerró la sección de comentarios de dicha publicación, donde al inicio había insultado a los fans de ENHYPEN. Ahora la descripción simplemente dice: bueno, ahora vete a jugar a Twitter. Por otro lado, tras la eliminación de Jisung, una nueva entrevista ha conmocionado al fandom. Como es sabido, ENHYPEN se encuentra actualmente activo con varias agendas y horarios, lo que hace que el anuncio parezca aún más extraño para los fans. Ahora, este 14 de marzo, el grupo actuará en el festival Hello de Melbourne en Australia junto a otras estrellas. Antes de la actuación, ENHYPEN apareció en The Morning Show en Australia, donde Jay y Jake fueron entrevistados a través de un chat de video. Mientras hablaban con los dos presentadores, se les preguntó a los dos miembros cuánto habían practicado y afirmaron que habían practicado mucho. Jake amplió la información diciendo que hubo cambios en la formación del grupo y la coreografía, por lo que habían estado practicando mucho más. Los fans han tomado esto como una confirmación de sus peores pensamientos sobre la partida de Jisung, incluido el pensamiento de que su salida simplemente y desafortunadamente parece permanente. Sin embargo, el comentario de Jake parece también confirmar las teorías de algunos fans, donde aseguran que Jisung fue obligado por la empresa a abandonar el grupo, ya que sí, como lo dijo la compañía, Jisung desde hace meses estaba tomando la decisión de tomar una carrera como solista y abandonar ENHYPEN, claramente hubiera entendido que ENHYPEN practicara coreografías con 6 integrantes, porque si es lo que estaba pensando desde hace tiempo, es lógico que el grupo practicara también desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, el hecho de que Jake mencionara que estaban reorganizando el grupo y practicando coreografías con solo 6 integrantes parece confirmar que la salida de Jisung fue más por obligación que por decisión propia. Por otro lado, este 12 de marzo, los miembros de ENHYPEN, Jake, Jungwon y Sunghun asistieron a la ceremonia de apertura de Prada White Sun
celebrada en los grandes almacenes en Seúl. Este fue su primer evento público oficial desde la reciente noticia del retiro del miembro Jisung. Aunque muchas personas fueron a ver a los chicos, algunos no estaban seguros de si debían ir. En particular, los fans estaban preocupados por los miembros y su salud mental. Con esto, los fans por supuesto criticaron a Believe Love por continuar con los horarios de los miembros durante tiempos difíciles, donde para nada se ha calmado la situación con Jisung. Por otro lado, el presentador del programa en el que apareció en Hypen ha sido criticado luego de ser acusado de burlarse de la salida de Jisung durante la transmisión. Recientemente, tanto Jake como Jay aparecieron en un programa matutino australiano y los comentarios de Jake aparentemente confirmaron los temores sobre la partida permanente de Jisung. Sin embargo, durante la transmisión, un momento en el que después de que habló Jake, mencionando el cambio de formación en el grupo, la cámara volvió al anfitrión, quien hizo el movimiento 6-7, prácticamente burlándose de que antes eran 7 y ahora 6. Los internautas lo consideraron extremadamente irrespetuoso y enviaron grandes críticas, llamando al presentador poco profesional por usar un meme para describir la situación de Enhypen, pasando de 7 miembros a 6, especialmente tan pronto después de que se hizo el anuncio. Paralelamente, poco después del anuncio de la retirada de Jisung, el grupo tenía previsto celebrar un evento de fans por videollamada, y las primeras capturas de pantalla que aparecieron en línea de este evento fueron de Nikki, donde los fans rápidamente notaron algo diferente en su apariencia. Nikki fue visto con un color nuevo de cabello. Si bien el cambio en sí mismo llamó la atención, muchos fans pronto notaron que el tono se parecía mucho al color de cabello que Jisung lució durante el último regreso de Enhypen. Debido a este detalle, algunos fans especularon que la repentina transformación del cabello de Nikki podría ser una forma sutil de mostrar apoyo a su compañero de grupo durante un momento difícil. Aunque no hay nada confirmado, el pequeño detalle rápidamente provocó grandes reacciones emocionales entre los fans que aún procesan la salida de Jisung. Por otro lado, tras el anuncio de que Enhypen continuará como un grupo de 6 miembros, los medios de comunicación coreanos, como Kyunggan Sport, han publicado artículos criticando la situación, en particular las acciones de los fans, considerándolas demasiado excesivas, argumentando que exigir a Jisung que continuara con las actividades grupales podría vulnerar la autonomía del artista. El artículo incluso se tituló "Jisung quiere un nuevo comienzo, pero las fans que hacen un berrinche le bloquean el camino". Durante el artículo, el medio señaló que algunos expertos de la industria dicen que criticar la falta de comunicación de la agencia es una cosa, pero tratar una teoría no verificada sobre la expulsión forzada como un hecho y organizar protestas basadas en ella es un asunto completamente diferente. Argumentan que cuando un artista adulto toma una decisión independiente sobre su propia visión musical, los fans que intentan revertir esa decisión a través de una acción colectiva como las protestas va más allá de los derechos legítimos de los consumidores y se convierte en una extralimitación. Asimismo, durante el reciente evento de videollamadas que realizó en Hypen, Jay abordó sutilmente la situación con Jisung y trató de tranquilizar a aquellos que todavía están molestos por la noticia, cuando dijo: "Nunca habrá situaciones que lo hagan enojar, así que no se preocupen por eso, espero de verdad no se preocupen por eso, estoy bien y me irá bien en todo después de lo que pasó a partir de ahora. Simplemente me mantengo concentrado". Desde que los videos de esta videollamada comenzaron a circular en línea, algunos internautas comenzaron a interpretar el comentario como una sombra sutil hacia la partida de Jisung. Debido a que la retirada del miembro sorprendió a gran parte del fandom, algunos argumentan que las palabras de Jay parecían implicar que no causaría un malestar similar en los fans. Por otro lado, a pesar de que las críticas de los medios de comunicación se han dirigido fuertemente hacia los fans de Enhypen, los fans continúan firmes con su boicot y sus protestas, tanto con camiones como en las redes sociales, algunos incluso señalando que si la decisión de salirse de Enhypen realmente fuera de Jisung, no entienden por qué no existe una comunicación por parte de la compañía o del mismo idol, donde pueda tranquilizar a los fans y decirles qué era lo que realmente querían. Sin embargo, la evidencia que al menos se ha compartido en diferentes redes sociales simplemente muestran que el anuncio fue tan repentino tanto para el mismo idol como para los miembros de Enhypen.
La teoría de que Hisun fue obligado a dejar sus actividades como miembro de ENHYPEN ha tomado aún más fuerza después de un nuevo aviso de Believe Lab. Recientemente, la empresa dio una actualización sobre el programa de variedades del grupo que se transmite cada semana en el canal oficial de YouTube. En el comunicado, la compañía dijo: "Hola, somos Believe Lab y les informamos que la serie N O'Clock, esta serie que se estrenaba todos los jueves, tendrá un breve descanso. Regresaremos con un contenido aún mejor en abril. Les pedimos su comprensión". Sin embargo, los fans estaban enojados porque sentían que solo estaban ganando tiempo para borrar a Hisun del contenido filmado. Y es que nuevamente volvían a señalar que si la decisión de Hisun de dejar ENHYPEN ya se estaba formando desde hace meses, no entendían por qué no tenían grabado contenido con solo 6 miembros desde hace mucho tiempo, ya que claramente todos estaban de acuerdo con la salida de Hisun. Obviamente, el idol hubiera entendido que la compañía comenzara a grabar contenido desde hace tiempo con solo 6 integrantes, pero no lo hizo y ahora solo están retrasando la programación para intentar posiblemente difuminar a Hisun del contenido.